Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Y esta vez pues se llama el PTU y vosotros. Supongo que será vosotros, no creo que sea tú, ¿no? Eso de nube, pues vamos con ello. A famous person once said, walk softly and carry a big stick. And in the universe of Star Citizen, that might be best paraphrased as carry the right stick, and you can walk wherever you'd like. Whether you find yourself walking the savannas of Hurston, or beneath the surface of ArcCorp's moons, or even within the confines of massive ships like the Reclaimer or the 890 Jump, when conflict arises, it's important you have the right stick for the job, whether that's a new pistol from Bering or a machine gun from Klaus and Warner. Let's go ahead and let Johnny tell us more. Do you want the action? Ok, estaban aquí comentando de que, bueno, de que hay un día una persona dijo una vez que camina con soltura y lleva un bastón grande, un palo grande, ¿no? Que así tira todo bien, supongo. Y entonces que en el caso de Star Citizen dice el Solando, bueno, en el caso de Star Citizen puede que vaya por ahí, pero un poco diferente, en el sentido de que tendrás que llevar el palo, lo suyo será que lleves el palo correcto dependiendo de la tarea que vayas a realizar, ¿no? Bien sea que vayas por la sabana de Hearthstone, o que estés por la superficie de Arcor, o que directamente vayas por ahí con una Reclaimer. A veces el palo adecuado pues hará el trabajo bien hecho. Y incluido también pues llevar las armas adecuadas, ¿no? Entonces que vamos a hablar aquí con este señor que nos va a hablar de las nuevas armas que van a meter en el parche 3.6. Shot. So, we were watching some of the videos from like 4 years ago that we did here, and a lot of them were literally like camera behind them. They turned around and was like, and then started talking. It was great. Bueno, está hablando en plan de coña, ¿no? De que le hacía mucha gracia al principio de los vídeos, cuando sus compañeros desarrolladores, pues, cuando hacían un vídeo que le ponían como una cámara así detrás, ¿no? Y se daban la vuelta ahí para presentarse, que quedaba súper épico, ¿no? Y que ahora pues le ha tocado a él y se estaba echando las risas. So what we wanted to do today was give you a bit of a sneak peek at the two weapons that we've got coming out for 3.6. Les van a dar introducción de las armas de la 3.6. Pistol and the Klaus Werner Lumen 5 SMG. Just keep in mind that these are very work in progress at the moment. They're not quite release ready, so just take everything with a bit of a pinch of salt, and anything that you see on here that doesn't quite look right will probably be fixed by the time you get your hands on them. Dice que nos va a enseñar la Klaus Werner y la nueva pistola de Gemini. Y... No, ¿de Gemini o de Bering? Ah, no me acuerdo, mierda. Bueno, ahora lo acabamos. Yo creo que es la Gemini, ¿no? Que básicamente dice que no nos fiemos ahora mucho porque es un proyecto en desarrollo y que cualquier fallo que tengan pues se irá corrigiendo eventualmente. Seguramente que cuando ya tengamos el arma en nuestras manos que estará corregido para entonces. Ahí está la Bering. Es una Bering. S38 pistol then. So here it is in game. So this pistol is kind of a bit of a middle ground between the LH86, the Gemini pistol that we've currently got, and the Castak Arms Coda, which is the big old-style revolver kind of 50 cal pistol that does, you know, really heavy damage, fires incredibly slowly, whereas the L86 you can kind of fire incredibly fast and it fires a bit lighter ammo. So yeah, like I say, this one's a bit in between the two. Claro, nos está comentando que este arma sería un término medio entre la LH86 de Gemini, ¿vale? Y la Coda, la de Castak Arms, que es el revólver este súper gordo que parece el de Harry el sucio. Vale, pues dice que la cadencia pues que será un término intermedio. La pegada pues también será un término intermedio entre las dos. So you won't quite get the same fire speed as you can from the L86, but you can still fire quite fast at shorter ranges, and it's still reasonably accurate from the hip, but you'll also find that it's actually pretty accurate at longer ranges as well. You're still hitting reasonably reliably at 30, 40, even 50 meters with this handgun. If you eat... Vale, bueno, eso lo vamos a dejar para luego. Dice que este arma bueno, que no se puede seguir disparando rápido, ¿no? Y tal, y todo el rollo. Tiene una cadencia bastante decente y que también que puedes disparar como una distancia razonable, como unos 40, 50 metros. Más o menos que por ahí que todavía puedes... no sé qué he tocado, pero no me gusta. Mierda, joder, me vais a matar, tíos. Ahí está. If you eat while doing it, I could feed you if you want. Right. Let me just... So this one is the Klaus Werner Lumen 5 Laser SMG.
here it is in game. So as you can see, it kind of looks like the other class of weapons with a bit of a twist. It's much shorter, the front's a lot more different, and there's kind of a few extra different bits and pieces on there that differentiate it from the others. So this one's actually very interesting when it comes to fire behavior because it's a fire mode that we've never really played around with before. We've been calling it a full auto burst, so it does fire in bursts, kind of like the Class Inverter assault rifle and a couple of the other weapons that we've got. But you can hold the trigger down to keep looping the burst fire. So it Claro, está diciendo que este arma, bueno, este arma que es una especie de submachine gun, y lo que... Bueno, submachine gun no, coño. Un subfusil, joder. Hoy estoy espeso, madre mía, la carrera me ha sentado mal. Bueno, dice que una de las peculiaridades que tiene con respecto a otras armas, que no lo habían probado nunca antes, es que a la hora de disparar, para ráfagas, ¿vale? Pues tenemos, cuando tú disparas, pues puedes disparar una bala, pero esto ya dispara ráfagas, cada vez que le das dispara ráfagas, ¿no? Y que se van pudiendo acumular si tú mantienes el botón de disparo pulsado, que va rafagueando de seguido. Oh, Dios. behaves a little bit more like an SMG, but you get the burst behavior that you would from a class burner weapon. So as you can see, at shorter ranges like 5 meters, you can just put the hammer down, keep firing these rounds out and do a devastating amount of damage. Or at longer ranges, you can, even 40, 50 meters again, like you're still reasonably accurate with these bursts if you control them manually. Claro, dice que pues a 10 metros de puta madre y tal, y que bueno, que luego de lejos a 50 metros que todavía puede seguir funcionando guay, pero que necesitamos controlar un poco pues el recoil con la mano manualmente, ¿no? Tenemos que corregir eso. Como jugadores, claro. So that's what we've been working on for 3.6. We're really excited to get these weapons in your hands. So we've got the S38 pistol, we've got the Lumin 5 SMG, and we're working very hard on attachments, so hopefully those will be in your hands very soon. Building the best Vale, dice que saldrá pues la 3.6, la Lumin 5. Lo voy a buscar, tío, porque esto si no va a quedar como el puto culo. Dame un segundo. Porque es que me da esta vergüenza no saber el nombre de las armas, coño. A ver, esto lo voy a buscar porque si no queda mal. O sea, así. Pam, pim, pam, pim, pam. La buscamos y no, ya está. Son cosas del directo. ¿Qué le vamos a hacer? Roadmap. A veces ya son tantas armas, tío, que te vuelven loco. Vale. Mirarla, aquí está. Esta sería la Bering S38 Pistol, que es la que están desarrollando. Y esta, la Klaus Werner Lumin 5. Vale. Estas serían las dos armas que están desarrollando y que se supone que tendremos para la 3.6. Bueno, y esto ya lo veremos ahora que... Vamos adelante. best damn space sim ever. It's a collaborative process, not just between the teams in our 5 studios around the world, but with the thousands of Star citizens that participate every quarter in our public test universe, the place where each patch goes through an extensive shakedown process and the duly deputized members of our community, that's you, help us identify and prioritize the most egregious of blockers that must be cleared before moving to our live environment. This week, we talk with members of our player relations team to find out more about how you can help this development process with every major patch. Bueno, está comentándonos del tema de cómo funciona, o sea, de que gracias a los jugadores pues consiguen corregir los bugs en el PTU y demás, pues ayudando a acelerar ese proceso de eliminar los bloqueadores, ¿no? que impiden que el juego pues salga de una forma más estable para ponerlo en el live. Pues ahora que nos van a poner en contacto con la persona que se encarga de las relaciones con los jugadores y pues ahí nos dirá en qué consiste el tema del PTU, ¿no? Y cómo va el tema de nuestra participación con él y cómo podemos ayudar para mejorar Star Citizen cada día. So what is Public Test Universe and why is it important? Well, in our development pipeline, right, software gets built, it gets tested by our internal QA, and then before it gets to live, it needs a little bit of massaging and extra testing. It goes up to an external server, the PTU, Public Test Universe, and that's where volunteer players can go check out the new content, and we can do several updates, sometimes a lot of updates before it gets out to the live audience. Okay, dice que lo que hacen primero, que tienen un equipo de trabajo que a nivel interno de ellos, de la empresa, pues gestiona un poco el tema, ¿no? Y cuando ven que la cosa está para sacar al PTU, pues ya lo sacan para el grupo de voluntarios. Y una vez pasa por ese grupo de voluntarios que ayudan a
sacar más trabajo adelante para poder hacer más test y que, bueno, que frecuentemente reciben actualizaciones una vez se sube esa versión del juego que ha sido previamente testeada por ellos, se sube a las manos de más gente, ¿no? De hace pública, digamos. Pues ya durante ese proceso, pues con los voluntarios pueden pues, trabajar para sacar eso al público general, ¿no? Al live. Yeah, another thing we can do with the PTU is we can actually be a little bit experimental, and a good example of that was during IFCS testing. We can tune numbers and give it to players, see what they think about it, and then tune them again and give it back and see what they think about it, and kind of work iteratively from there. So we have several waves. The first wave is the Evocati wave, and these are usually our most dedicated testers. They spent the most time playing the game. They spent the most time on the issue council. They're very familiar with the game and the systems, and we throw them basically our rawest product. This stuff is very new. Bueno, nos está comentando de que ellos lo que hacen es pues ponen en prueba en manos de los Evocati unas cosas, ¿no? Y pues les piden, obtienen un feedback de eso y con eso pues empiezan a trabajar, ¿no? Les ayuda para trabajar y que la primera, o sea, el PTU se divide en varias oleadas, eso ya lo sabéis. Pues la primera oleada sería la oleada de los Avocati, que son, o sea, los aguacate, como los conocemos nosotros, ¿no? Que son pues personas que han jugado muchas horas al juego y que tienen también pues una implicación en el Issue Council, que es una página donde podéis compartir o detallar los fallos que habéis tenido para que ellos los puedan ver, ¿no? Pues hay una serie de votaciones y tal, y a través de ahí pues salen fallos elegidos y seleccionados, filtrados por ellos para que se vayan corrigiendo. Y dice que, bueno, que debido a que son pues, evidentemente personas que llevan muchas horas de juego, también son gente que están familiarizadas con el juego, no saben cómo jugar bien. It's very fresh, it's very buggy, but they're able to identify those bugs easily and quickly because they're so familiar with the gameplay. Claro, dice que además que a la hora de hacer el aguacate, lo que os comentaban antes, al principio antes del directo, ¿no? De que ellos reciben una versión raw, ¿no? En plan a lo bruto. Reciben la versión a lo tocho, a lo bruto, tal, y que enseguida empiezan a identificar los errores por la experiencia que tienen como jugadores. Han jugado muchas horas, entonces fácilmente las identifican. Out of that, we run several surveys to collect the feedback. The feedback at that point gets collected by Michael Bayor-Smith. He coordinates with Jake Ross in production. And we put all of that feedback into various silos. That could be flight, that could be missions, that could be characters, that could be grouping, you name it. All of that goes into the development pipeline for future updates. Dice que lo que hacen es que recolectan errores, bugs que le manda la gente, fallos, ¿no? Entonces esos fallos luego tienen un grupo de personas encargadas que las ordenan y las meten en pilas. Las meten en pilas de pues un silo que sería pues un almacén de problemas que van gestionando, pues que puede ser para el modelo de vuelo, otras que puede ser pues yo para cualquier cosa, ¿no? Pues puede ser de viaje, desarrollo, de cualquier cosa que se les ocurra o que suceda o que tengan que hacer algún grupo de errores que tenga mucho que ver con alguna materia, como puede ser naves, como puede ser movimiento de personajes, pues lo agrupan y luego se lo mandan a los desarrolladores y así pueden trabajar con ellos tratando de resolverlos, ¿no? Y en las colas de trabajo que ellos tienen. When we go to wave 1, which is concierge subscribers, we're usually looking for higher concurrency to let us test load on the system, to let us test lots of players playing at once and lots of players pushing the services in all of our systems very, very high. And then we expand from there when we want more and more players as we're going on into wave 2 and then finally into everybody. Claro, dice que luego, después de la oleada del Evocati, viene las oleadas de concierge y suscriptores, que es cuando ya empiezan a hacer un servidor, o sea, un test de estrés del servidor para meter pues mucha más gente a saco, muchos más jugadores a saco y ver cómo se comporta. A medida que va viendo cómo se comporta, pues ya empiezan a abrirlo pues a segunda oleada y luego al resto de o sea, una oleada más después de los concierge, ¿no? Y los suscriptores y luego ya pues a todo el mundo. So the whole wave system, starting with Evocati all the way through up to everyone, is a really good way for players to engage with the development and for development to see how players are playing the game and just work back and forth across that line to sort of build the product together and to test it together and make it better. Dice que todo el proceso de las oleadas y de los Evocati y demás, ¿no? Bueno, y de la gente probando el PTU, les sirve a los desarrolladores para... primero, les sirve a los jugadores para poder participar activamente en el desarrollo del juego, ¿no? Nosotros como jugadores por el PTU pues podemos
dar opiniones, tal, escribir, oye, esto tal, hacer esto, ¿no? Entonces participamos un poco activamente en el desarrollo y ellos a su vez ven cómo nosotros jugamos, entonces pues hay un beneficio mutuo en eso. And we also are still listening when we go live. That's when we're still collecting feedback, we're still working iteratively, we're still looking at all of your comments so that we can move forward into the next build and make corrections from there. Dice que aún siguen live escuchando las opiniones de los jugadores y pues así pueden hacer las correcciones para moverse al parche siguiente. So recently we added about 1,500 backers to the Evocati. So the Evocati are selected by two ways. It's most frequently played on live, and it's from our issue council participation. If anyone is interested in getting involved in Evocati, play more, get on the issue council, you're going to get selected on a long enough timeline. Dice que inicialmente van a añadir como 500 Evocatis más y que si queremos estar en el proyecto del Evocati, lo que tenemos que hacer es jugar más y, o sea, jugar más y participar en el Issue Council, que de esa manera pues podremos ser seleccionados para participar en el Evocati. Así que jugar ahí a saco si queréis entrar. Hey everybody, you know what time it is? What it's time is it? It's sprint report time. What the hell is that? Use that. We're using that one. Go. Trains. Everyone loves trains. And our EU feature teams have been working on transit tech improvements like this demo. Dice, todo el mundo ama los trenes. Y bueno, pues el equipo que se dedica a los trenes, pues están trabajando en esta demo de los trenes. Of a new train manager that expands the number of cars that we can have on a single line. I'm looking at you, Lorville. Now this new system will let designers set an interval of how often they want trains to appear at a station, and the system will automatically generate the appropriate amount of cars and time them to achieve their goal. Está muy bien, la verdad. Han puesto la manera de que en una sola línea pues van a poder caber más trenes y que el sistema se autogestiona de tal manera que él ya analiza la cantidad de trenes que necesita para el recorrido que tiene para que haya más afluencia de trenes en las estaciones, ¿no? Que no tengamos que esperar tanto. Está muy bien que lo hagan. Y que se refiere sobre todo en este caso que están mirando hacia el Orville, ¿no? Para que esto se haga en el Orville. Damage news. Have you ever noticed how you can damage a ship and strip away the outer hull, but once you separate apart like a wing, the personalized damage you've done is gone? Well, claro, dice aquí que uno de los problemas, estamos hablando del daño de las armas, o sea, del daño hecho a las naves, que es otra cosa diferente, no tiene nada que ver. Dicen que uno de los problemas que tiene ahora es que cuando se rompe la pieza, pierde lo que son los efectos del daño que había recibido anteriormente. Well, not anymore, because our US feature teams have been working on shared UV2 damage between ship hulls and their debris. So when you write your name in the side of someone's ships with your weapons, you can rest comfortably knowing it'll stay there once you finish the job. Dice que el equipo de Estados Unidos ha trabajado para que si te apetece escribir el nombre de tu nombre en el casco de una nave mediante el daño que haces, que cuando se destruya, cuando tengas el trabajo hecho de que ya se haya destruido, el daño seguirá registrado y podrás seguir viendo tu nombre. And finally, we've got updates from the VFX team's current sprint, starting with the first pass VFX for the Neutron Repeater, an upcoming ship weapon scheduled to make its way to you in Alpha 3.6. Now, besides the sweet colors on display, what's really neat here is the glow in the back is directly tied to the heat exchange of the weapon, so it changes color depending on how much exertion you put on it, kind of like me. Hostia. Bueno, vamos a darle un poquito para atrás. Aquí. Bueno, nos dice que esta es la nueva arma de repetidora, la de Maxon, esa que vimos ahí antes en el roadmap. Y que tiene la peculiaridad, bueno, que le han añadido los efectos y tal, que tiene la peculiaridad de que esto va cambiando color según la cantidad del uso que le das, ¿no? La presión, el calor que el arma. Y luego Discolanda bromea que se parece, que también que le pasa a él, ¿no? Cuando le mete mucha presión que cambia de color. Color depending on how much exertion you put on it, kind of like me. This next clip is an exaggerated example of progress being made on a bucket list item for the VFX team, tinted impact effects. Now, it's a small thing, but many times when you fire a weapon into the ground, you'll see a nondescript puff of gray smoke or debris that looks like it could have come from anywhere. But early work has begun on this new feature that will allow particles to inherit their color from the particular surface you're shooting at. Dice que esto es una muestra exagerada de una nueva tecnología que están implementando, que a la hora vimos que antes estaba disparando con el arma y que ahora el vehículo está aquí. Esto se supone que sería el polvo que deja, el rastro de polvo que deja el vehículo. Entonces que han desarrollado una tecnología que permite que este efecto se adapta al color de la superficie por la que está, ¿no? Entonces por eso vemos que va cambiando de lila al desierto, lo vamos a seguir viendo.
an incredibly small but powerful tool that will support the massive variety of Star Citizen's planets and moons in the future. And then there's decoupled lighting, which we told you all about at the beginning of this quarter. Now, honestly, for what this does to add realism to the way our lights interact with everything around them, I'm just gonna be quiet and let the footage speak for itself. Dice que lo que nos van a enseñar aquí es la luz desacoplada, lo que hablan de la luz desacoplada, que dice que en vez de explicar datos técnicos y movidas sobre la luz, que simplemente nos va a dejar disfrutar del tráiler. Voy a hacer esto. Parasite craft. La verdad es que está muy chulo lo que han hecho con las luces. Puedo esperar a verlo ya en live, tiene que estar muy guapo. Fighters, little ships that go inside big ships. Whatever you call them, these spacecraft are intended to bring additional functionality to the ships that carry them, from the 85X to the 890 Jump to the Pisces and the Carrack. These ships bring additional character to the Star Citizen universe. And this week, Elwin takes us on a tour of the current updates to our original snubs, the Merlin and Archimedes from Kruger Intergalactic. Dice que está comentando que estas naves pequeñas, pues que como que refrescan la utilidad del gameplay, ¿no? Y que van a tener utilidades y que añaden como una nueva personalidad al juego, ¿no? A la hora de tal. Y que nos van a enseñar, pues, qué están haciendo con las Snow Fighters, con la Merlin y con la... We've got two cool ships coming to Star Citizen very, very soon. One of them is an update to the Merlin, which has been out for a while, but we've had some changes we had to make because we made updates to our animation templates, had to fix the cockpit, so on and so forth. The next one is the Archimedes, which is a variant of the Merlin, which looks super cool because it's luxury. Let's take a look. So this is the Merlin that you know and hopefully love, but not really because we've made some changes to the exterior of the ship. It's very minor in terms of the... Dice que esta es la Merlin, como la están dejando ahora, que le han hecho pequeños cambios en la parte del exterior que no son unos cambios demasiado drásticos porque sigue conservando la forma, pero que... Geometry, it's all essentially the same thing. We've just kind of optimized it a little bit. The main difference is that we've given this a real clear coat shader. So you can kind of see here the reflection. I mean, it's hard to see the reflection in this environment, but you can see the speck highlight very strong. So we've got more of a car paint that... Dice que han cambiado lo que es como el tema de la pintura o el tema de lo que es la forma de fuera, ¿no? Para que esos reflejos también que luzca más como... O sea, estos reflejos que hay por aquí que luzca más como sería la pintura de un coche. Que deje más al efecto de la pintura. That actually looks like real car paint. Actually working on this thing, and in conjunction with that, we've gone ahead and updated the wear on this. So while you will not receive it this way when you buy it, hopefully, eventually we'll be able to sort of rust away and get extremely worn. So there's a little bit of work that still needs to go into this thing, so that way we don't get the speck highlight in the wear areas, but it's looking really, really cool, and the text. Dice que al principio que no le recibiremos como lo hemos visto aquí en este cacho, pero nos indica que con el tiempo y con el uso la nave pues irá como oxidando. Iremos viendo de esta manera. A little bit of work that still needs to go into this thing, so that way we don't get the speck highlight in the wear areas, but it's looking really, really cool, and the tech's working really nicely. Another thing that we ended up doing here also was going through and sort of redoing the cockpit lighting. And we did that because when you do sort of video conferencing from one ship to another, it was lighting characters in the cockpits incorrectly. So we went through and changed the lighting inside the cockpit so that it still looks super cool from a third-person view, but from if you were sort of video conferencing, the character would be lit in such a way that he or she wouldn't be blown out in the other person's camera. We also did a little bit more tweaking on the lighting here in order to get the glass for the HUD to show up a little bit. Nos está indicando de que, bueno, aparte de que lo que vimos antes de la oxidación, que es como una tecnología, o sea que no será, supongo que no será a la larga exclusivo solo de esta nave, sino que lo tendrán más, evidentemente. Y el tema de que han cambiado las luces del interior, debido a que cuando se hacía videoconferencia parece ser que
que deslumbraba al otro contacto, ¿no? Al contacto que estabas llamando cuando te venía la visión interna. Que se lo han cambiado y que también han modificado aquí los bordes del visor. better, which is kind of cool. And we've also did a little bit of mood lighting for the weapon in the front because it's always nice to see the thing that you're going to blow people up with. Ahí dice que también han modificado lo que es la luz del arma que vemos aquí, porque dice que siempre es interesante, ¿no? Destacar la herramienta con la que vas a destrozar a la gente, ¿no? Eso es tal cual lo ha dicho así, más o menos. Anyway, that's the Merlin. And I'll swap over now to the Archimedes so you can take a look at what that looks like. Dice que nos va a enseñar el So as you can Arquímedes. see here, this is the brand new Archimedes. It's got the nice white car paint. It's got brand new racing thrusters in the back because it's much faster than the Merlin. Ahí dice que tiene como nuevos pulsores de carreras en la parte de atrás, pues es más como una nave de carreras. We no longer have the gun in the front for this one. Instead, it's just an additional intake to cool Ahí dice que no tenemos arma en la parte delantera, que es una toma de aire adicional off those brand new para, engines that we've para got. refrescar los nuevos motores. And in addition, we've got pretty snazzy, a little bit more luxurious cockpit. Ahí dice que tienen un cockpit mucho más lujoso. Continuing on to the inside. And we've also got some custom mood lighting in there, which you can see here, a little bit of a nice mood lighting on the inside. It's a little bit warmer as opposed to the Merlin, Nos está hablando que much cooler. nos está hablando que la luz que tiene en el interior, en este caso, es mucho más cálida, mucho más cool que la otra, ¿no? Como más lujoso el interior que la anterior nave, ¿no? With all the blues. The other thing you can notice here too is the wings. This ship has winglets on the edges, so it's got a little bit better maneuverability as well. Overall, a really cool ship. It would be very hard to get shot down on this thing. Bueno, dice una de las cosas que tiene como estos bordes aquí en las alas que permitirán que tengan una mejor maniobra y que dice que va a ser realmente difícil acertar a un bicho de estos. So that was a quick look at the Merlin and the Archimedes. The artwork is being done by Daniel Kamensky, one of the good artists on my team. Yes, go Daniel. Doing very, very cool work. So I think it's looking really cool. Ahí dicen que están felicitando el trabajo que ha hecho del Arquímedes Daniel Kamensky, que tal, y están por diciendo los compañeros go, 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 felicitándolo, ¿no? En plan de que ha hecho un gran trabajo con la nave. I hope you guys really enjoy it. It should be coming out in Espero que la Alpha disfrutéis y que 3.6. vendrá en el Alpha 3.6. So stay tuned. It should be playable for you guys very soon. So, what did we learn this week? We learned it's impossible to have too many options when it comes to FPS weapons that are right for you. That your participation in the public test universe and issue council makes for a better overall Star Citizen experience when patches go live. And the Merlin and Archimedes weren't actually named after the Wizard and Owl in that animated movie from my childhood, but my headcanon still says otherwise. To our subscribers, our thanks each and every week for making this show possible. And to the Star Citizens in over 170 countries around the world. We'll see you next week. Bueno, y se ha despedido diciendo que, bueno, que agradece como siempre a los suscriptores, de que nunca es suficiente en Star Citizen para la cantidad de variedad de armas que quiere la gente y que pues poco a poco van sacando armas, ¿no? Y bueno, pues hablando de que quería llamarle el Arquímedes como algo que ha dicho en una peli, que no me acuerdo bien, ¿no? El caso, os quería enseñar una cosa. Porque, vamos a ver, tengo que darle aquí a pausa. La información que no quiero desvelar. Vamos a ver, entonces está por aquí. Ok, pues os voy a enseñar el correo que me ha llegado del Chairman's Club. Es decir, esto, cuando eres consiergue, ¿vale? Cuando eres consiergue, pues nos llegan correos. Y esto no tiene ni NDA ni nada, o sea, no tiene nada de eso, simplemente le llega a los consiergue y ya está, ¿no? Entonces dice, bueno, al principio nos indica que o sea, felicita con todos los fans de Origin, ¿no? La celebración de Origin y demás y tal y cual. Pero aquí hay un detalle que me gustaría compartir con vosotros para haceros un poquito de hype en el cuerpo, a ver qué pasa, ¿no?
Dice, por supuesto, no todos somos gente de origen. A nosotros nos gusta pues tener un punto de vista diferente, ¿no? Diferentes miras. Es por este motivo por el cual los tres expertos han puesto, han juntado una mini flota especialmente diseñada para aquellos a los que les gusta mantener un perfil bajo y buscan altos beneficios. Estad atentos para más información. Este mensaje, ¿qué puede indicar? Que nueva nave está en el aire. Bueno, no lo sé, lo dejo a vuestra decisión. Nada más, deciros que, como siempre, agradezco un montón el apoyo que me dais, que sois la caña. Y bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido de algo lo que he hecho, a pesar de la espesura que llevo hoy, que madre mía. Nos vemos mañana para... Ah, sí, la foto de abajo, es verdad, tienes toda la razón, tío. La foto de abajo es importante. Joder. Tenemos esta foto y... ¡Chachán! Chan, chan. Puede que salga la Mercury a volar. Claro, puede que salga la Mercury a volar, no lo sé. No, ni confirmo ni desmiento ni nada. Perfil bajo, sí. ¿No? La- Nunca... o sea, hasta que lo digan no lo vamos a saber. O sea, pero bueno, está bien especular y estar ahí con el corazón apretado. La verdad es que esta es una de las naves que tengo. Ahí en... Aquí, si mola mucho, pues habrá que rescatarla, ¿no? Yo la tengo. No te preocupes, te lo llame. Esta nave, vamos. Con la skin y todo. Bueno, que nada, chavales. Que un placer y que nos vemos mañana. Hasta luego.